Gracias, maestro. Muy buenas tardes a todos ustedes. Reciban un saludo cordial desde México, desde el centro del país, en el estado de Guanajuato. Es para nosotros un gusto y una distinción que nos hayan invitado a participar en este Contanseca, que tanto apreciamos este evento de la Organización Latinoamericana de Administración. Nos agradecemos al señor rector, a la doctora Patria Fernández, a toda la comunidad académica y a la comunidad latinoamericana y de otros países de Estados Unidos que puedan recibir la señal y que nos permitan llegar a sus centros de comunicación para compartir este tema, el cual consideramos de gran importancia y que tuvo a bien la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, en extender temas tan importantes como los que se han tocado hasta ahora y que de alguna manera nos permita también coadyuvar con algunos aspectos interesantes, como es el caso ambiental. Bien, vamos a dar inicio al trabajo, a la información que hemos tenido a bien preparar para todos ustedes de manera modesta. Nosotros venimos trabajando en una línea importante en la universidad, además de la parte tributaria, de lo que es la administración financiera. Hemos enfocado también las líneas de investigación sobre la parte ambiental, toda vez que en la parte post-COVID, de esta emergencia sanitaria mundial, nos enfocamos ya sobre la economía abierta y se ha llegado a situaciones emergentes ahora en la reactivación, donde debemos poner importancia, atención importante en ese aspecto. Considerando que la selección pues, de este tema nos lleva hacia los aspectos financieros de las organizaciones, pero con un enfoque de toma de decisiones, esto debe de llevar los aspectos de conciencia, sobre todo en la parte sustentable. Por eso las reflexiones del presente trabajo pues, nos llevará a buscar un manejo efectivo en todo lo que corresponda a la parte financiera sobre los aspectos de apalancamiento, riesgos, beneficios y control ambiental para una información veraz, oportuna en la toma de decisiones del administrador que nos permita ayudar con las organizaciones. Y hablando de organizaciones, el enfoque, como ya se ha venido manejando en algunos de los temas, las públicas y las privadas, obviamente las públicas con un control total del Estado, donde si bien es cierto que intervienen los ciudadanos en los aspectos administrativos y demás, pues todos los enfoques son sobre la consecución de recursos para el Estado. En la parte privada sabemos que interviene directamente la inversión particular, donde los socios y accionistas son aquellos a quienes se les rinde cuentas y los beneficios van enfocados, además de los beneficios particulares corporativos, a la parte de la sociedad. En esta parte nos lleva hacia el análisis ¿qué es la toma realmente de decisiones? Pues se describe como esa selección de alternativas que nos lleva a un proceso que permita lograr para resolver un problema, el cómo se plantea, el qué hay que hacer, de dónde podemos lograr las metas y sobre todo los aspectos temporales que podemos alcanzar. Y esto en esos dos enfoques de las organizaciones públicas y privadas nos lleva a un compromiso como sociedad que nos permita atender la problemática del calentamiento global, pues que genera una situación de incremento en las temperaturas que ya hemos platicado en algunos otros temas que continuamente lo manejamos en la Organización Latinoamericana de Administración, en los diferentes eventos, donde encontramos que el ciclo completo de vida redunda en el agua inicialmente y en el aire. Esto es algo importantísimo que debemos de considerar las organizaciones ahora con este nuevo modelo de emergencia en donde tenemos que ir paralelamente a la recuperación y atención a los impactos que generó el COVID y la pandemia y demás, y sobre todo la recuperación con problemas globales como migraciones y otros temas, las emergencias que presentan ya los países y la sociedad en términos del vital líquido. Entonces el ciclo del agua pues revierte singular importancia el hecho de que se pueda manejar correctamente y que las organizaciones nos comprometamos a ello. Por tal motivo, bueno, nos encontramos ante un cambio climático que ya se ha discutido, se ha analizado,
Pero ¿qué es el cambio climático? Ciertamente ese fenómeno se presenta ya desde el año 72 que se plantearon las primeras teorías, sobre todo en los acuerdos internacionales y los informes de Brundtland que se generaron en Noruega. Todo ello nos lleva a analizar qué pasa con este rechazo de los rayos ultravioleta que se genera el calentamiento en toda la Tierra, el derretimiento de los polos que genera la parte de deforestación, extinción de especies, escasez de agua, entre otros aspectos. No se diga la generación de cuestiones antagónicas en la parte de huracanes, tormentas, incendios forestales, que esto ha causado a las diversas economías de los países y sobre todo los impactos regionales una preocupación. Ahora nos invita a que las ciencias administrativas tomemos cartas en el asunto y propiciemos en la parte de la contaduría se retome ese liderazgo para poder presentar información financiera veraz y oportuna para la toma de decisiones. Aquí lo observamos en esta gráfica sencilla, que muchas veces se olvida que el ciclo del agua es el mismo es el ciclo de la misma vida. Luego entonces, en la manera en que nosotros la cuidamos y la revertimos, pues precisamente va a generar otra vez la parte de la lluvia. Ese ciclo no lo debemos de perder de vista, porque parecería que nada más consideramos que el ahorro y el reciclaje queda en eso solamente, y es importante que lo veamos con ese lente. El objetivo principal entonces de la contabilidad es presentar esa información, evaluar los recursos y el impacto financiero de todo lo que conlleva la economía en general y la orientación hacia las medidas de protección del medio ambiente. Esto tiene que ver con la práctica contable, sobre todo con la transparencia y la responsabilidad que se presenta a los consejos de administración, los aspectos fundamentales de soporte para tomar las decisiones correctas en esta parte. Nos encontramos haciendo un análisis sobre los elementos que afectan directamente la atmósfera, el CO2, el dióxido de carbono que sabemos que es producido por las diferentes actividades humanas en la parte de la fabricación. Tan solo en Estados Unidos genera el 81.6% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Por poner un ejemplo, no estamos señalando específicamente un país. Despectivamente lo estamos haciendo de manera global porque son países que generan mucha actividad económica, sobre todo en el caso de Estados Unidos, pues tiene el 25.1% del Producto Interno Mundial. Así, ese es algo que China comparte y la India, que entre ambos países atienden específicamente el 50% de la emisión de gases y el uso de combustibles fósiles, y en el caso de la mancha de cemento, esto nos lleva a una preocupación global con informaciones frescas desde el año 2020 hacia el año 2022, que nos permita ver que tan solo China, Estados Unidos e India tienen ese 50%. Hay una distribución de las variables en términos de análisis, donde observamos que hasta un 21%, 21-25%, como la anterior gráfica, le queda al resto, que mucho de esto tiene que ver con América Latina. Y esto nos lleva a tener una gran oportunidad de aportar al mundo con aspectos de políticas públicas que sería deseable que se aborden por parte de los estados, las administraciones, los elementos suficientes para poder llevar a cabo trabajos conjuntos en triple hélices: la participación de la empresa, la participación de la sociedad y obviamente de las universidades. Es una responsabilidad en planes de estudio, la formación integral del estudiante con perfiles de egreso sustentables y ambientales formativos que permitan incidir en las organizaciones públicas y privadas. Vemos aquí una gráfica del deshielo que la NASA nos permite compartir, en donde la Antártida, que es la reserva más grande que existe de agua potable en el mundo, ha tenido un 40% del deshielo. Ya las grandes migraciones de pingüinos, entre otras grandes especies, ya han tenido que migrar hacia otros aspectos y en un futuro pues un impacto muy difícil. Lo hemos observado en diferentes regiones. En el caso de Monterrey, México, en el año pasado una sequía sin precedentes. Aquí vemos Cerro Prieto y zonas grandes que nosotros hemos trabajado con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde la red UDI hemos venido organizando trabajos conjuntos de investigación. ¿Cómo resolver el problema de quedarse casi 8 meses sin agua? Una ciudad que se denomina la Dubái de América, y que tiene ciertamente indicadores fuertes de los municipios más ricos de América Latina, y una producción conjunta, está a hora y media, 2 horas de la Unión Americana, y actualmente sede de una de las plantas más grandes de automóviles híbridos y eléctricos que se estará fabricando de Tesla.
Y esto pues nos lleva a analizar qué pasa con una región tan grande y tan importante en la producción. En Monterrey pues ha tenido esa situación de impacto, lo cual obstaculiza también el desarrollo, además del social, en la agricultura y el turismo, y se han tomado medidas emergentes que permitan llevar a cabo un análisis. En el caso del calentamiento que puede llevarse a cabo en los próximos años, tenemos una situación que presenta la NASA también como perspectiva de cómo quedaría nuestro país, como un ejemplo, y lo que es América Central y el Caribe, en donde la mancha del agua obviamente subiría de tal manera que le pegaría a un sector muy importante que es el sector turismo, por un lado, y todas esas poblaciones que se encuentran en las costas tendrían que emigrar hacia zonas altas. Esto nos lleva, y hay una preocupación mayor porque hay países y regiones que se encuentran bajo el nivel del mar, sobre todo en el caso de Nueva Orleans y algunos países del Caribe. Es interesante ver esta parte, pero ¿qué se plantea sobre la resolución del problema, el método práctico de planteamiento, el análisis y solución del mismo? Con otras variables que dentro de las ciencias administrativas conocemos, que ya lo platicaba el doctor Oscar Mena, son aspectos importantes de aplicación del conocimiento, con líderes que muchos de ellos comparten este panel y que seguramente la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, que ahora está dando un paso importante con estos niveles de congresos, sean también parteaguas para que otras universidades lo trabajen. ¿Qué soluciones se buscaron en ese momento? Pues las grandes empresas utilizaron importantes cantidades que se decidió favorecer la entrega de agua exclusivamente para la sociedad. Es decir, pararon producciones en sus tres jornadas laborales, hasta una, de tal manera, o medios jornadas, para poder atender el problema del agua y no dejar de cumplir con las necesidades de los tratados de libre comercio, entre otros, que pertenecemos al TEMEC, por un lado, y por la Alianza Pacífico con Chile, Perú, Colombia y México, que también trabajaron mucho con Asia. Se planteó también la baja de producción y con incentivos fiscales, que fue un aspecto fundamental. Y la tercera, pues se planteó que se trabajara directamente con la implementación de equipamiento en la parte verde. Esto es algo que se está haciendo fuerte. Se está realizando una segunda presa enorme, el Cuchillo 2, con un sistema hidráulico, y se trabajará sobre 3 regiones, que es el estado de Tamaulipas, Nuevo León propiamente, y Coahuila, donde está un clúster automotriz, el denominado clúster más importante, Detroit, se puede decir Detroit mexicano, donde se encuentran las plantas más grandes de automóviles, donde México tiene una enorme proveeduría con producción nacional y todas las empresas están en la tendencia sustentable. ¿Cuál fue la situación que se presenta en diferentes partes de nuestro continente? No tan solo nos debemos centrar desde nuestra óptica en los aspectos locales, sino también locales, de tal manera que en el norte vemos ya en el círculo ártico, por Yukon y todo lo que hemos tenido oportunidad de estar haciendo un estudio de campo, unas situaciones 100 veces más rápido se están deshielando, y no tan solo Groenlandia, ya pues es toda la parte y temperaturas más altas. Así pues, realizamos un estudio en el sur, en la parte de lo que es la Patagonia, lo que es Villa Gesell, toda la costa, y Calafate, en esa parte, nos dimos cuenta también en las investigaciones que ya abordó por un problema fuerte y enorme, el deshielo, el descongelamiento, como aquí lo vemos en las montañas, ya es de preocupación y se ha impactado y en las costas al grado de que ya se conoce metros prácticamente de playa. Y esto, pues, el incremento de lo que es la Antártida del consumo, más bien del deshielo. El cambio climático en el Caribe también es una preocupación, dado que se pretendía que en el 2030 se pudiese controlar al 1%, y estamos en el 23 y tenemos 0.8%. Esto es una preocupación grande que debemos abordar las empresas, las universidades y los gobiernos para poder tomar medidas efectivas de las cuales la contabilidad puede formar parte integral dentro de un aspecto genérico de las ciencias administrativas. Esto nos lleva a la preocupación porque se incrementarían las condiciones específicas climáticas en el Caribe, con impactos también de migración y demás. Ya se han dado, se están dando actualmente y representan un grado de dificultad para los diferentes países de la zona. El plan que se pretende en las cuestiones, todos sabemos que la contabilidad está estructurada como un sistema, donde el sistema prácticamente está basado en un catálogo de cuentas que dentro de las normas de información financiera emitidas por la International Accounting Standard Board,
que permite manejar esas normas de información financiera con los postulados básicos para poder aportar estas cuentas que ahora las estamos integrando, en donde se pretende dentro de los activos, sabemos que el activo pues es todo lo que las organizaciones tienen, ¿sí? Como propiedad, son propiedad de ellos, clasificándolos en el circulante, muchos que no están relacionados con la parte contable, otros perfiles lo manejan de manera muy hábil, manejan todos aquellos aspectos que tienen convertibilidad en efectivo inmediato. Y los no circulantes que sirven para su uso y no su venta, que permiten desarrollar la actividad y el giro autorizado en cada una de las organizaciones. Por otro lado, las cuentas dentro de las cuentas de balance, los pasivos, que sabemos que son las deudas que tienen las organizaciones, también con ese mismo criterio circulante, que son aquellos en corto plazo, y las deudas que van allá, más allá de un año. Y el capital contable, como diferencia de estos dos rubros del balance, del estado de posición financiera, que contempla el B6 de las normas de información financiera, pues dos subclasificaciones, que es el contribuido, que es el que aportan los socios, y el ganado o déficit, que es el producto de las operaciones en un periodo determinado, que es un año de calendario, o un periodo más corto, si se quiere determinar. Para poder buscar cada una de estas cuentas debe de integrarse en el nuevo modelo dentro de la contabilidad, dentro del SAP o del RP que se tenga, o los sistemas comerciales o prediseñados por las organizaciones, para poder registrar de manera abierta y permanente con un tratamiento específico estas situaciones. Las cuentas de resultados que se manejan en la propuesta ciertamente van sobre los gastos operacionales que están subclasificados y las no operacionales que tengan que ver con el control ambiental. Y finalmente las de ingresos, que sabemos que también se puede gestar, las subvenciones, los incentivos a fondo perdido, los premios ambientales y otros ingresos en reciclaje, subproductos y demás, que puedan provocar ahora las empresas no verlo como un gasto, sino como una oportunidad de crecimiento que nos permita alcanzar las metas. ¿Cómo llegar a valoración económica? Se pretenden tener el objetivo de valorar económicamente todos los aspectos que tengan que ver con la disposición y el control para el beneficio ambiental del entorno. Estos beneficios fiscales, bueno, pues nos estarán incentivando a que migremos hacia cambiar la óptica, y el focus tenga que estar dirigido hacia los aspectos sustentables, pero de un tema con un hilo conductor permanente. Hay situaciones que nos pueden beneficiar. ¿Cuáles son esas situaciones? Pues el reciclaje, las organizaciones, en el caso de la Ciudad de México, que es una ciudad que tiene una población de 28 millones de habitantes, pues tiene ya políticas internas de apoyo, donde el reciclaje pues representa hasta un 40% de beneficios en relación a impuestos estatales en nóminas. En el caso del panel de solares, si lo implementas en tus industrias, en todo, tienes ahorros en diferentes suministros de agua, para contribuciones que te cobra el Estado, y que esto nos permita tener una situación importante de apoyo. Los programas de mejoramiento ambiental también tienen ahorros. La adquisición de tecnología tiene hasta 90% de deducción inmediata. Esto representaría una oportunidad grande para los socios invertir en equipamiento, ya que se ahorran impuestos y por tanto tienen una mayor rentabilidad de sus inversiones. El reciclaje y otros aspectos de tecnología que ciertamente nos ayuden a alcanzar esas metas que se propongan en los consejos de administración y que permitan aportar hacia la sociedad un valor agregado que cada vez sea más digerible y más entendible por parte de todos quienes pertenecemos a una sociedad. El método de valoración, que se presenta en tipos de métodos. Para poder llegar a valorar esa parte, es el gasto que se de inserción para equipamiento, para capacitación, para imagen corporativa, los costos industriales. Todo esto nos lleva hacia la situación de cuantificación en el método que adoptemos para contabilizar cada uno de los aspectos que la empresa se comprometa de acuerdo a lo que defina el Consejo de Administración o la Junta de Socios, el máximo órgano de administración en una organización, con todas aquellas políticas que hemos venido analizando en el Congreso, y que esto nos permita lograr aspectos importantes de consolidación en lo que estamos. En un segundo método puede llevar lo que es el costo de recuperación, es decir, las condiciones que incurren en gastos para recuperar todo lo dañado, tanto los costos de limpieza de playas, de cuencas, para el sargazo, reforestaciones, recuperación de arrecifes, equipos para conserva de la parte ambiental marina, y todo lo que conlleva esto. Estamos hablando que cuantificadamente nos lleva a implementar el método
para poder valorizarlo e implementarlo en nuestra organización. Y un tercer método, que es el de costos de reposición, efectivamente este cambio de productividad que nos lleve hacia valorar un ambiente más limpio y poder cuantificarlo, no tan solo con aspectos propuestos o pro forma, que muchas veces se hacen de manera presupuestal, sino que sean reales, avalados por peritajes, avalúos, valoraciones, expertos en cada una de las materias para poder cuantificar todos aquellos aspectos y acciones que una organización realice para darle materialidad y sobre todo razón de negocio, porque todo tiene que ver con transparencia. Y si las autoridades fiscales me piden que tenga que ver con el giro de la empresa, le tengo que dar materialidad. Es decir, todo el soporte documental, electrónico, para poder demostrar que estoy haciendo una recuperación y que no ese capital se esté buscando y que sirva de pantalla para otros gastos que no tengan que ver con la empresa. Esto tiene que llevar materialidad por un lado y razón de negocio que esté relacionado con el giro de la empresa. En lo que corresponde a los aspectos de beneficios que podamos tener, pues hay ahorro de materiales, si se optimiza, ahorro de gastos de disposición final de desechos, venta de desechos de dirección negociables, ahorro por sustituciones de materia, ahorros fiscales, de deducciones, ya lo mencionábamos, reconocimiento social como empresa socialmente responsable, mejor acceso al mercado financiero, aprobación más fácil y rápida de proyectos de expansión o cambio de mayor confianza por autoridades y comunidades locales, los costos ambientales son crecientes como consecuencia de las tensiones legales y demás, mayor utilidad a socios y atractivas a las nuevas generaciones por energías limpias y amigables, más ventas, esto se refleja en utilidades, ya que las nuevas generaciones pues están enfocando y les atrae y les es muy amigable. Me quedan 3 minutos, doctor. Muy bien. En la parte final de la presentación hacemos 3 registros muy sencillos en los esquemas, donde aquí hay la adquisición de un jardín ecológico en una colonia, en un departamento, en un municipio, donde alrededor de $500,000 se inviertan en la parte ecológica, con sus cuentas en que se está invirtiendo, con la salida de bancos en las empresas públicas. En las empresas privadas, obviamente, la compra va a los activos fijos, los activos tangibles, con el capital contable de aportación. Esto nos lleva a cuantificar inmediato y valorarlo en un futuro con una reevaluación en un B10 que nos permita aplicarlo como un capital ganado en el exceso y la actualización de los activos no monetarios. Como ejemplo, servir para poder iniciar una situación. La conclusión es, pues, identificar la identificación monetaria del impacto ambiental, por un lado, la información que nos permita llevar a la frontera todos los aspectos ecológicos y sustentables para que las organizaciones tomen en cuenta las propuestas financieras, los presupuestos y nos llegue a una situación para ahora el regreso a esta, entrecomillado, normalidad post-COVID, que todo el mundo busca incrementar las condiciones de indicadores, y esto nos lleva hacia una situación carnero en donde se está haciendo la sociedad para atrás para posteriormente generar un mayor conflicto en la parte sustentable. Y el regreso a la normalidad pues estará buscando que la economía se anteponga a cualquier otra situación humana, lo que consideramos que es necesario retomar este aspecto ambiental. Como reflexión podemos llevar a una situación que, en virtud de la emergencia sanitaria que ya pasamos, puede llegar a tener aspectos catastróficos si no se contempla, ya que el 2030 pues, los indicadores ambientales nos llevan hacia pensar en un incremento en la temperatura con condiciones de impacto en la sociedad y específicamente en la parte a los más desprotegidos. Y finalmente, como propuesta, pues la contabilidad podrá ser el motor de cuantificación y control de registro aplicable para los recursos, lograr esos recursos y la optimización de los mismos en las organizaciones con la debida actualización directiva de actuación, sobre todo en pro del medio ambiente. Lo que no se mide, pues no se podrá mejorar, no se podrá cambiar si es necesario para ello. ¿Qué tan actual? Pues reviste una frase dicha hace 80 años. El mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Creo que tenemos una oportunidad como sociedad, como profesores, como empresarios, y como líderes en la materia de cada uno de nosotros, que estamos coadyuvando con una sociedad, así como la importancia de la actividad de las universidades y los jóvenes, para que vayamos en pro de lograr que esto cambie en un sentido humano y ecológico. Por mi parte,
Les agradezco que hayan escuchado mi charla y que podamos coadyuvar con este importante congreso. Reitero mi agradecimiento a la universidad, reitero el agradecimiento a la Organización de Administración y seguimos en contacto. Muchas gracias.